Dicen que el amor verdadero no siempre nace, a veces se elige. En una casa donde el silencio pesaba más que los muebles, Laura y Andrés esperaban un milagro. Habían aprendido a convivir con los cuartos vacíos, con las fotografías sin rostros y con la sensación de que la vida les debía algo. Un día, el destino les puso frente a dos niños con la misma mirada cansada, Sofía y Tomás. Dos hermanos que se abrazaban como si temieran ser separados otra vez. Nadie los quería juntos. Nadie, excepto ellos. Laura apretó la mano de Andrés y, sin pensarlo demasiado, decidió que su hogar sería donde esos pequeños pudieran dormir sin miedo. Lo que no sabían es que años después, el amor que los unió también los haría llorar. Porque hay historias donde la alegría y el dolor caminan de la mano. Y esta es una de ellas, la historia de una pareja que adoptó a dos hermanos y de la carta de una madre biológica que rompió su corazón. Una carta escrita desde la ausencia, pero con la tinta del amor más puro. La mañana en que Laura y Andrés entraron al orfanato San Gabriel, el aire olía a detergente y a promesas rotas. Las paredes estaban pintadas de un amarillo desvaído que intentaba parecer alegre, pero no lo lograba. En los pasillos se escuchaban risas nerviosas de niños que ya habían aprendido a no esperar demasiado. Laura caminaba despacio, con las manos entrelazadas sobre el vientre, como si protegiera algo invisible. Andrés iba a su lado, serio, con esa expresión que adoptaba cuando trataba de ser fuerte por los dos. Habían esperado 5 años, 5 años de tratamientos fallidos, de conversaciones a medianoche donde se preguntaban si algún día conocerían el sonido de pasos pequeños en su casa. Habían decidido que, si no podían traer vida al mundo, le darían hogar a quien ya estaba en él. La directora del orfanato, una mujer de cabello gris recogido en un moño severo y mirada cansada, los recibió con una sonrisa profesional. «Tenemos varios niños disponibles para adopción. ¿Tienen alguna preferencia? ¿Edad? ¿Niño o niña?» Laura tragó saliva. «Solo queremos alguien que necesite un hogar tanto como nosotros. Necesitamos ser familia». La directora asintió con una expresión que Laura no supo descifrar. Compasión, tal vez, o escepticismo. Los llevó al patio trasero. Allí, bajo la sombra de un árbol seco, dos niños jugaban solos. Bueno, no exactamente jugaban. Más bien existían juntos en un silencio cómplice. La niña, de cabello castaño oscuro y trenzas despeinadas, sostenía un cuaderno contra su pecho como si fuera un tesoro. Tenía 8 años, pero la mirada de alguien que había visto demasiado. A su lado, un niño de 6 años con rodillas raspadas y ojos enormes se aferraba a la manga de su hermana. «Sofía y Tomás Mendoza», dijo la directora en voz baja. «Llevan aquí 2 años y medio. Llegaron juntos y, bueno, nadie quiere adoptar a 2 niños a la vez. Es comprensible. 2 bocas que alimentar, 2 educaciones, el doble de responsabilidad». Laura sintió algo quebrarse dentro de su pecho. «¿Por qué están solos?». La directora suspiró. «Sofía no deja que nadie se acerque a su hermano. Ha rechazado 3 familias que solo querían adoptar a uno de ellos. Dice que prometió cuidarlo siempre. Es difícil». Los hermanos mayores a veces cargan con promesas demasiado pesadas para su edad. Andrés miró a Laura. En sus ojos había una pregunta silenciosa. Ella no necesitó pensarlo 2 veces. Se acercó despacio, con pasos suaves como quien se aproxima a un animal herido. Se arrodilló frente a los niños, ensuciando su falda beige en la tierra del patio. «Hola», dijo con voz suave. «Me llamo Laura, y él es Andrés». Sofía levantó la vista, desconfiada. Tomás se escondió detrás de su hermana. «¿Vienen a llevarse a uno de nosotros?», preguntó la niña con una dureza que no debería existir en una voz de 8 años. Laura sintió que se le cerraba la garganta. «No», respondió y su voz tembló. «Venimos a llevarnos a los 2, si ustedes quieren». Sofía parpadeó. Por primera vez su armadura de niña vieja se agrietó. «¿Los 2? «Los 2», confirmó Andrés, arrodillándose también.
No separaremos a nadie. Esa no es forma de construir una familia. Tomás asomó la cabeza desde el hombro de su hermana. Tenía lágrimas en los ojos. ¿De verdad? Laura extendió las manos, abiertas, sin exigir nada. De verdad. Sofía miró a su hermano. Luego miró su cuaderno. Finalmente, miró a Laura con esos ojos oscuros que parecían cargar el peso del mundo. ¿Prometen que no nos van a devolver? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Laura sintió que el corazón se le partía en pedazos pequeños y afilados. «Lo prometo», dijo, y al decirlo supo que era la promesa más importante de su vida. «Ustedes son nuestros hijos desde ahora, para siempre». Sofía bajó la mirada. Sus hombros temblaron. Tomás comenzó a llorar en silencio, de esa forma en que lloran los niños que aprendieron a no hacer ruido para no molestar. Y entonces, despacio, Sofía soltó el cuaderno y tomó la mano de Laura. 3 semanas después, los papeles estaban firmados. La directora les entregó una carpeta delgada con los documentos de los niños, certificados de nacimiento, historias médicas incompletas, una nota que decía «Madre biológica, Elena Mendoza, paradero desconocido». Laura firmó con mano temblorosa. Andrés firmó con una sonrisa que no cabía en su rostro. Sofía y Tomás firmaron con huellas digitales porque aún no sabían escribir sus nombres completos en letra cursiva. Al salir del orfanato aquella tarde, llovía. Una lluvia fina que mojaba despacio, como si el cielo también estuviera llorando de alivio. Laura abrió el paraguas y los 4 caminaron bajo él, apretados, formando una constelación humana de 4 puntos. Andrés cargaba la maleta con las pocas pertenencias de los niños. Tomás iba de su mano, mirando el suelo como si no creyera que esto fuera real. Sofía caminaba al lado de Laura, con el cuaderno bajo el brazo, guardando silencio. En el auto, camino a casa, Laura se volteó desde el asiento delantero y les sonrió. «Ahora sí vamos a casa», dijo. «A su casa». Tomás sonrió por primera vez. Sofía solo asintió, pero sus ojos brillaban. Y así, bajo la lluvia de noviembre, una familia se formó. No de sangre, no de casualidad, de elección. Si alguna vez creíste que el amor puede sanar heridas, si alguna vez pensaste que la familia no es solo quien comparte tu apellido, sino quien comparte tu mesa y tus miedos, entonces esta historia es para ti, porque lo que viene no es fácil, pero es real, y a veces lo real es lo único que vale la pena. Aquella noche, en la casa que ya no estaba vacía, Laura preparó chocolate caliente. Andrés encendió la chimenea, aunque no hacía tanto frío. Sofía se sentó en el sofá con el cuaderno sobre las piernas. Tomás se quedó dormido con la cabeza apoyada en el hombro de su hermana. Laura los cubrió con una manta suave que olía a lavanda. Andrés la abrazó por la cintura y susurró: «Lo logramos». Ella asintió, pero en el fondo de su corazón había una pregunta que no se atrevía a pronunciar. ¿Qué pasaría si algún día alguien venía a reclamarlos? No lo sabía entonces, pero esa pregunta tendría respuesta. Y dolería más de lo que jamás imaginó. Dicen que construir un hogar no es solo colocar muebles en habitaciones vacías. Es aprender a respirar al ritmo del otro. Es descubrir que la familia no se hereda, se construye ladrillo a ladrillo, con paciencia y ternura. Los primeros meses fueron como aprender un idioma nuevo. Laura y Andrés no sabían cómo ser padres. Sofía y Tomás no sabían cómo ser hijos, pero lo intentaban. Oh, cómo lo intentaban. La casa comenzó a llenarse de cosas pequeñas que antes no existían. Calcetines olvidados en el baño, dibujos pegados en la nevera con imanes de colores, risas nerviosas durante el desayuno, el sonido de pasos descalzos por el pasillo a las 6 de la mañana. Andrés compró un perro, un Golden Retriever cachorro al que Tomás nombró Canela. El niño pasaba horas acostado en el piso de la sala, abrazando al animal como si fuera un peluche gigante que respiraba. Laura enseñó a Sofía a hornear pan. Le gustaba ver cómo la niña amasaba con las manos llenas de harina, concentrada, con la lengua asomando por la comisura de los labios. «¿Por qué hacemos pan si podemos comprarlo?»,
preguntó Sofía una tarde. Laura sonrió mientras espolvoreaba más harina sobre la mesa. Porque un hogar no solo se construye con paredes, mi amor, también se construye con olores, y no hay nada que huela más a hogar que el pan recién horneado. Sofía no dijo nada, pero Laura notó cómo sus ojos se humedecían. Esa noche, cuando el pan salió del horno dorado y perfumado, Tomás lo probó y declaró con seriedad: «Este es el mejor pan del mundo». Sofía lo miró y sonrió, y Laura supo que habían dado un paso más, pero no todo era fácil. Tomás tenía pesadillas. Se despertaba gritando en medio de la noche, empapado en sudor, llamando a alguien que Laura no podía ver. Andrés corría a su habitación y lo abrazaba hasta que el niño volvía a respirar con normalidad. «¿Qué soñabas?», le preguntaba con ternura. Tomás nunca respondía. Solo se aferraba a él como si temiera caer en un abismo invisible. Sofía, por su parte, era diferente. No gritaba, no lloraba, pero Laura la encontraba despierta a las 3 de la madrugada, sentada en la ventana de su habitación, mirando la calle vacía como si esperara a alguien. «¿No puedes dormir?», le preguntó Laura una noche, sentándose a su lado. Sofía negó con la cabeza. «A veces pienso que todo esto es un sueño», susurró. «Y que voy a despertar en el orfanato otra vez». Laura sintió que se le rompía algo dentro. «Esto no es un sueño, mi niña, esto es real, y no vas a despertar en ningún otro lugar que no sea aquí. Te lo prometo». Sofía la miró con esos ojos demasiado viejos para su edad. Mamá Elena también prometió volver. Laura se quedó helada. «¿Mamá Elena?». Sofía bajó la mirada. «Mi mamá, la de verdad». Las palabras cayeron como cuchillos. Laura tragó el nudo en su garganta y tomó la mano de la niña con suavidad. «Yo no sé qué pasó con tu mamá, Elena, Sofía, pero lo que sí sé es que ahora estoy aquí y no voy a irme. Nunca». Sofía asintió despacio, pero no dijo nada más. Esa noche, Laura no pudo dormir. Se quedó despierta al lado de Andrés, mirando el techo, preguntándose qué había pasado con esa mujer llamada Elena Mendoza. ¿Dónde estaba? ¿Por qué había dejado ir a sus hijos? Los extrañaba. Y una pregunta más oscura, más aterradora: ¿qué pasaría si algún día regresaba? Una tarde de marzo, Laura entró a la habitación de Sofía para guardar ropa limpia. La niña estaba en la escuela. La habitación olía a crayones y a champú de manzana. Al doblar una camiseta, algo cayó del escritorio. Un cuaderno. El cuaderno que Sofía siempre cargaba consigo. Laura sabía que no debía abrirlo. Sabía que era una invasión de privacidad, pero algo en su interior, algo urgente y temeroso, la empujó a levantar la tapa. Dentro había dibujos, muchos dibujos, dibujos de una casa con jardín, dibujos de Canela corriendo, dibujos de Tomás sonriendo, dibujos de una familia de 4. Pero en la última página había algo diferente, una carta, doblada con cuidado, escrita en tinta azul con letra irregular, como de alguien que no estaba acostumbrado a escribir. Laura dudó. Su corazón latía demasiado rápido. Desplegó la carta con manos temblorosas y leyó: «Mis amores, Sofía y Tomás, si algún día leen esto, quiero que sepan que no los abandoné. Sé que es difícil creerlo, sé que tal vez me odian, pero nunca, nunca quise dejarlos ir. Me quitaron a ustedes porque no tenía dinero, porque no tenía casa, porque el mundo decide quién merece ser madre y quién no. Pero yo los amo más que a mi propia vida. Algún día volveré, lo juro. Algún día los encontraré y les explicaré todo. No me olviden. Mamá Elena». Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las manos le temblaban tanto que la carta resbaló de sus dedos y cayó al suelo. Se llevó una mano a la boca para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. Elena Mendoza no había abandonado a sus hijos, se los habían quitado. Y ahora los estaba buscando. Laura recogió la carta con cuidado, la dobló exactamente como estaba y la devolvió al cuaderno. Cerró la tapa. Guardó el cuaderno en su lugar,
Salió de la habitación con las piernas temblorosas. Bajó las escaleras despacio, aferrándose al barandal como si fuera lo único que la mantenía en pie. Andrés estaba en la cocina, preparando café. ¿Estás bien?, preguntó al verla pálida. Laura negó con la cabeza. Creo que tenemos un problema. Esa noche, después de acostar a los niños, Laura le mostró a Andrés lo que había encontrado. Él leyó la carta en silencio. Su mandíbula se tensó. ¿Cuándo recibió esto? No lo sé. Tal vez antes de que la adoptáramos, tal vez en el orfanato. Andrés dejó la carta sobre la mesa como si quemara. No podemos hacer nada con esto, Laura. ¿Cómo que no podemos hacer nada? Es la madre biológica. Está buscándolos. Y nosotros somos los padres legales, respondió Andrés con voz firme. La adoptamos de forma legal. Firmamos papeles. Ellos son nuestros hijos ahora. Laura lo miró con incredulidad. Andrés, esta mujer los ama. Lo dice aquí. Los perdió injustamente. Entonces debió haber luchado más, dijo él, y su voz sonó más dura de lo que pretendía. Nosotros estamos aquí. Nosotros los alimentamos, los cuidamos, les damos un hogar. No voy a permitir que alguien venga a arrebatárnoslos. Laura sintió un escalofrío. No se trata de arrebatar, se trata de... ¿De qué, Laura? De devolverlos, de decirles que todo esto fue temporal. Ella no supo qué responder. Se quedaron en silencio, cada uno atrapado en su propio miedo. Y en el piso de arriba, en su habitación, Sofía abrazaba su cuaderno contra el pecho. Había escuchado todo, y en su corazón de 8 años, una pregunta crecía como una enredadera salvaje. ¿A quién pertenecía realmente? ¿A la madre que la trajo al mundo o a la madre que le enseñó a hacer pan? Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en dos, antes y después. Momentos que llegan sin avisar, disfrazados de cosas pequeñas. Una llamada telefónica, un resultado médico, una carta. Siempre una carta. Pasaron 3 meses desde que Laura encontró aquella carta escondida en el cuaderno de Sofía. 3 meses en los que intentó convencerse de que nada cambiaría, que Elena Mendoza era solo un fantasma del pasado, que los niños eran suyos ahora. Pero los fantasmas no se quedan quietos cuando tienen asuntos pendientes. Y Elena Mendoza tenía el asunto más importante de todos: recuperar a sus hijos. La tarde en que todo cambió, Laura estaba en el jardín regando las hortensias que había plantado con Sofía. El sol de junio caía tibio sobre sus hombros. Tomás jugaba con Canela, lanzándole una pelota que el perro perseguía con torpeza alegre. Sofía leía bajo la sombra del cerezo, con el cuaderno sobre las piernas como siempre. Todo parecía perfecto, hasta que el cartero llegó. Era un hombre mayor, de bigote gris y uniforme azul desgastado. Saludó con la mano y dejó el correo en el buzón de metal que Andrés había pintado de amarillo. Laura se secó las manos en el delantal y fue a recogerlo. Facturas, publicidad, una revista de jardinería y un sobre blanco, dirigido a Sofía y Tomás Mendoza. El corazón de Laura se detuvo. Giró el sobre con manos temblorosas. No había remitente, solo un matasellos borroso de un pueblo llamado San Isidro, a 200 kilómetros de distancia. Miró hacia el jardín. Sofía seguía leyendo. Tomás seguía riendo. Laura entró a la casa con pasos rápidos, casi corriendo. Cerró la puerta de la cocina tras de sí. Respiró hondo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el sobre. «No deberías abrirlo», le susurró una voz en su cabeza. «No es para ti». Pero otra voz, más fuerte, más aterrada, gritaba: «¿Y si se los quiere llevar? ¿Y si viene por ellos?» Abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, escrita con la misma letra irregular que la carta anterior. Pero esta vez la tinta estaba corrida en algunas partes, como si quien escribió hubiera llorado sobre el papel. «Mis amores, no sé si esta carta les llegará, no sé si alguien más la leerá primero, pero necesito que sepan que sigo aquí. He pasado 2 años y medio buscándolos, he ido a 3 orfanatos diferentes, he preguntado en cada oficina del gobierno,
Me han cerrado puertas en la cara. Me han dicho que no tengo derecho, que ustedes están mejor sin mí, pero yo no puedo aceptarlo. Sé que ahora tienen otra familia. Sé que tal vez ya no me recuerdan, tal vez Tomás ni siquiera reconocería mi voz, pero necesito que sepan la verdad. No los abandoné. Me los quitaron. Me los quitaron porque trabajaba limpiando casas y no ganaba suficiente, porque vivíamos en un cuarto prestado sin ventanas, porque un día Tomás se enfermó y no pude pagar el hospital a tiempo. Vinieron los servicios sociales. Me dijeron que era una madre negligente, que mis hijos merecían algo mejor. Y tal vez tenían razón. Tal vez ustedes sí merecen algo mejor que yo. Pero eso no significa que dejé de amarlos. Ni un solo día, ni una sola hora. Los busco todos los días, mis amores. Y algún día, aunque sea solo para verlos de lejos, los voy a encontrar. Si quien lee esto es la persona que ahora los cuida, por favor, díganles que su madre los ama, que nunca quiso dejarlos ir. Y si son ustedes, mis niños, quienes leen esto, perdónenme por no haber sido suficiente. Con todo mi corazón roto, mamá Elena, Laura dejó caer la carta sobre la mesa, se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Lloró por Elena Mendoza, una mujer que nunca conoció, pero cuyo dolor sentía como propio. Lloró por Sofía y Tomás, dos niños atrapados entre dos amores. Lloró por ella misma, porque sabía que lo que venía dolería más de lo que estaba preparada para soportar. No escuchó cuando Andrés entró a la cocina, no escuchó cuando él recogió la carta y la leyó con el ceño fruncido. Solo sintió sus manos sobre sus hombros firmes, casi duras. «¿La abriste?» Laura levantó la mirada con los ojos hinchados. «Llegó para ellos, Andrés. Tenía que saber...» «No tenías derecho», la interrumpió él, y su voz sonó fría. «Esa carta no era para ti, era para los niños, y tú la abriste sin su permiso. Tenía que protegerlos». «¿Protegerlos de qué? ¿De saber la verdad?» Laura se puso de pie, temblando. «¿Y cuál es la verdad, Andrés? ¿Que su madre nunca dejó de buscarlos? ¿Que todo este tiempo hemos sido... ¿qué? ¿Un reemplazo?» Andrés apretó la mandíbula. «No somos un reemplazo, somos su familia ahora, legalmente, emocionalmente, en todos los sentidos que importan. Pero ella también es su familia», susurró Laura. «Y tal vez merecen saber que tienen una madre que los ama». «Ya tienen una madre», dijo Andrés, señalándola. «Tú». El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire antes de una tormenta. Laura se dejó caer en la silla, agotada. «No sé qué hacer». Andrés se sentó frente a ella, tomó sus manos entre las suyas. «Hacemos lo que hemos hecho desde el principio, cuidarlos, amarlos, protegerlos, y eso significa no exponerlos a una situación que podría destruir la estabilidad que tanto nos costó construir. ¿Y si ella viene? No va a venir, no sabe dónde estamos, pero sigue buscando». Andrés apretó sus manos con más fuerza. «Entonces nos aseguraremos de que no nos encuentre». Laura lo miró con horror. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que vamos a proteger a nuestra familia, cueste lo que cueste». Esa noche, después de cenar, Sofía se acercó a Laura mientras ella lavaba los platos. «¿Llegó algo en el correo?», preguntó con voz suave. Laura sintió que el corazón se le detenía. «¿Por qué lo preguntas?». Sofía se encogió de hombros. «A veces llegan cartas». Laura se secó las manos con un trapo y se arrodilló frente a la niña. «¿Esperas alguna carta?». Sofía la miró con esos ojos oscuros que parecían guardar secretos demasiado grandes para su edad. «A veces mamá Elena escribía, en el orfanato. Dejaba cartas en mi almohada». Laura sintió que se le cerraba la garganta. ¿Todavía piensas en ella?» Sofía asintió despacio. «Todos los días». Las palabras cayeron como piedras. Laura no supo qué decir. Abrazó a la niña con fuerza, tratando de contener las lágrimas. «Yo también pienso en ti todos los días, mi amor, y en Tomás.
Ustedes son lo más importante de mi vida. Sofía se aferró a ella. Lo sé, pero su voz sonaba distante, como si parte de ella estuviera en otro lugar. Esa noche, Laura no pudo dormir. Se quedó despierta al lado de Andrés, mirando la oscuridad del techo, sintiendo el peso de la carta que había escondido en el cajón de su mesita de noche. ¿Había hecho lo correcto al ocultársela a los niños? ¿O acababa de cometer el error más grande de su vida? A la mañana siguiente, mientras Andrés llevaba a los niños a la escuela, Laura sacó la carta otra vez. La leyó una y otra vez, hasta memorizar cada palabra. Y entonces tomó una decisión que cambiaría todo. Tomó una hoja de papel en blanco, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. Elena, no sé quién eres, no sé qué pasó, pero tus hijos están bien, están seguros, están amados. Tienen un hogar, por favor, no los busques más. Déjalos ser felices, déjalos olvidar. No firmó, no puso dirección de remitente. Metió la carta en un sobre. Escribió, para Elena Mendoza, San Isidro. Y al día siguiente, cuando Andrés no estaba mirando, la echó al buzón. Pensó que con eso terminaría todo. Pensó que Elena se rendiría, pero no conocía el amor de una madre, y el amor de una madre no se rinde, nunca. 2 semanas después, en medio de la noche, Tomás despertó gritando. Laura y Andrés corrieron a su habitación. El niño estaba sentado en la cama, empapado en sudor, con los ojos abiertos como platos. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Laura, abrazándolo. Tomás temblaba. «Soñé con ella». «¿Con quién?». «Con mamá Elena». Laura sintió que el mundo se detenía. «¿Qué soñaste?». Tomás la miró con lágrimas en los ojos. «Soñé que venía a buscarnos y que tú no la dejabas entrar». Laura no supo qué decir. Abrazó al niño con fuerza, sintiendo cómo su propio corazón se rompía en pedazos. «Nadie va a separarnos», susurró. «Nadie». Pero en el fondo de su alma, una pregunta crecía como una sombra. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si Elena Mendoza ya estaba en camino? Dicen que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, como el agua que filtra por las grietas, como las raíces que rompen el asfalto, como los secretos que pesan tanto que terminan por escapar de las bocas cerradas. Laura no podía seguir viviendo con la carta escondida en su mesita de noche. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien mientras Sofía dibujaba mujeres de cabello largo en cada hoja de su cuaderno, mientras Tomás despertaba gritando el nombre de una madre que apenas recordaba. Necesitaba saber, necesitaba entender quién era Elena Mendoza, qué había pasado realmente. Y si lo que decía en sus cartas era verdad, o solo el intento desesperado de una mujer por recuperar algo que había perdido por su propia negligencia. Una mañana de julio, mientras Andrés llevaba a los niños a clases de natación, Laura se sentó frente a la computadora con una T tentar novamente F, continuaraza de café, que se enfrió sin que la tocara. Escribió en el buscador, Elena Mendoza, San Isidro, pérdida de custodia. Presionó Enter con el corazón latiendo demasiado rápido. Los primeros resultados no mostraban nada. Páginas genéricas sobre leyes de adopción, foros de madres buscando a sus hijos, artículos sobre el sistema de protección infantil. Pero entonces encontró algo, un artículo de un periódico local de hace 3 años. El titular decía, «Madre pierde custodia de 2 menores por condiciones de vivienda precarias». Laura hizo clic con manos temblorosas. La nota era breve, casi burocrática. Decía que Elena Mendoza, de 28 años, había perdido la custodia de sus hijos Sofía, de 5 años, y Tomás, de 3, después de que los servicios sociales encontraran que vivían en condiciones insalubres, sin agua corriente, sin calefacción, en un cuarto de 3 por 3 metros en la parte trasera de una casa ajena. No mencionaba violencia, no mencionaba abuso, no mencionaba drogas ni alcohol, solo pobreza, pobreza extrema. Laura sintió que algo se le clavaba en el pecho. Siguió buscando. Encontró otra nota, esta vez de un blog local que defendía los derechos de familias en situación de calle,
Ahí había más detalles. Elena Mendoza trabajaba limpiando casas 12 horas al día. Ganaba apenas lo suficiente para comer. No tenía familia, no tenía apoyo. El padre de los niños los había abandonado antes de que Tomás naciera. Cuando Tomás se enfermó con neumonía, Elena no pudo pagar el hospital. Lo llevó tarde. El niño estuvo grave. Los servicios sociales intervinieron. Le dieron 6 meses para mejorar sus condiciones de vida. Pero ¿cómo mejoras tu vida cuando trabajas 12 horas al día y apenas puedes pagar la comida? ¿Cómo consigues una casa mejor cuando los alquileres cuestan 3 veces tu sueldo? ¿Cómo demuestras que eres una buena madre cuando el sistema está diseñado para que falles? Elena no pudo cumplir con los requisitos. Le quitaron a sus hijos. Y desde entonces, según el blog, había gastado cada centavo que ganaba en abogados que le prometían ayudarla y luego desaparecían. Había ido a cada oficina gubernamental. Había llorado en cada escritorio. Pero nadie la escuchaba, porque era pobre, porque estaba sola, porque el sistema no perdona a quien no tiene con qué defenderse. Laura cerró la computadora y se quedó sentada en la oscuridad de la sala, con las manos temblando sobre el regazo. Elena Mendoza no era una madre negligente. Era una madre desesperada, y lo único que había hecho mal era no tener dinero. Laura sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Pensó en su propia casa, en el jardín con hortensias, en las habitaciones amplias, en la comida que nunca faltaba, en la calefacción que encendían sin pensarlo en invierno. Pensó en todo lo que ella tenía y en todo lo que Elena había perdido. Y por primera vez sintió algo que no esperaba sentir: culpa. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa con los niños, Laura estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida. ¿Estás bien?, preguntó él, dejando las mochilas en el suelo. Laura lo miró con ojos enrojecidos. Investigué sobre Elena Mendoza. Andrés se tensó de inmediato. Laura, no fue su culpa, Andrés. Le quitaron a sus hijos porque era pobre. Eso es todo. Solo era pobre. Andrés cerró los ojos y suspiró con fuerza. Ya lo sabíamos. Estaba en los documentos del orfanato. Pero no sabíamos los detalles, respondió Laura poniéndose de pie. No sabíamos que trabajaba 12 horas al día, que lo intentó, que hizo todo lo que pudo, y aún así no fue suficiente. ¿Y qué quieres que hagamos con esa información?, preguntó Andrés con voz cansada. ¿Quieres que nos sintamos culpables? ¿Quieres que devolvamos a los niños? No estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? Laura se llevó las manos a la cabeza, frustrada. Estoy diciendo que ella los ama. Y que tal vez merecen saber que tienen una madre que nunca dejó de buscarlos. Andrés negó con la cabeza. No voy a permitir que confundas a esos niños. Ellos están felices aquí, están seguros, tienen estabilidad. Pero viven con una mentira. No es una mentira, es protección. Laura lo miró con incredulidad. ¿Protección? ¿O miedo? Miedo a que si saben la verdad, elijan a alguien más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. Andrés apretó la mandíbula. Esta conversación terminó. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Laura se quedó sola en la sala, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Los días siguientes fueron tensos. Andrés apenas le hablaba, Laura apenas dormía, y los niños lo sentían. Sofía dejó de hornear pan con ella. Tomás dejó de reír tanto con Canela. La casa que antes olía a hogar, ahora olía a silencio. Una tarde, mientras Laura doblaba ropa en su habitación, Sofía entró despacio. «¿Puedo preguntarte algo?» Laura dejó las camisetas y le sonrió con ternura. «Siempre, mi amor». Sofía se sentó en la cama, con las manos sobre el regazo. «¿Tú conociste a mamá Elena?» Laura sintió que el corazón se le detenía. «No, cariño, nunca la conocí». «¿Pero sabes dónde está?» Laura tragó saliva. «No». Sofía bajó la mirada. «Yo tampoco, pero a veces siento que está cerca». «¿Por qué dices eso?» La niña sacó algo de su bolsillo, una hoja doblada, otra carta.
porque sigue escribiendo. Laura sintió que el mundo se inclinaba. ¿Cuándo recibiste eso? Hace una semana. Llegó al buzón. La vi antes que tú. Laura extendió la mano con cuidado. ¿Puedo leerla? Sofía dudó. Luego asintió. Laura desplegó la carta con manos temblorosas. Mi Sofía querida, no sé si leerás esto. No sé si alguien más interceptará esta carta como las anteriores, pero necesito que sepas algo. Sé dónde estás. Tardé 2 años, pero finalmente encontré los registros de adopción. Sé en qué ciudad vives. Sé el nombre de tus nuevos padres, y aunque me muero por tocarte, por abrazarte, por pedirte perdón de rodillas, no voy a irrumpir en tu vida, porque te amo demasiado como para confundirte. Solo quiero verte una vez, desde lejos, para asegurarme de que estás bien. Voy a ir al parque cerca de tu casa, el parque con los columpios azules, cada sábado a las 4 de la tarde. Si algún día quieres verme, ahí estaré, esperándote. Siempre, mamá Elena. Laura dejó caer la carta. Se llevó una mano a la boca para contener el grito que amenazaba con escapar. Elena sabía dónde estaban. Elena los había encontrado, y ahora venía por ellos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía con voz pequeña. Laura la miró con lágrimas en los ojos. No lo sé, mi amor, no lo sé. Sofía se acercó y la abrazó. Yo tampoco, susurró. Pero creo que tengo que verla. Laura cerró los ojos con fuerza y supo que ya no podía seguir huyendo de la verdad. Esa noche, después de acostar a los niños, Laura bajó a la sala donde Andrés leía el periódico. Se sentó frente a él con la carta en la mano. Elena sabe dónde estamos. Andrés levantó la vista lentamente. ¿Qué? Va a ir al parque, cada sábado, a esperar a los niños. Andrés dejó el periódico a un lado. Entonces no los llevaremos al parque. Andrés, no voy a permitir que esa mujer destruya lo que construimos. Laura lo miró con tristeza. No va a destruir nada, solo quiere verlos. Y después querrá más, siempre quieren más. Pero son sus hijos. Eran sus hijos, gritó Andrés poniéndose de pie. Ahora son nuestros, y no voy a entregarlos. Laura se quedó en silencio, y entonces dijo algo que nunca pensó que diría. ¿Y si no es nuestra decisión? Andrés la miró con furia y miedo mezclados. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez deberíamos dejar que los niños decidan. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés negó con la cabeza lentamente. Si haces eso, los perderemos. Laura sintió que se le rompía el corazón. Y si no lo hacemos, los perderemos de todas formas. Andrés salió de la sala sin decir nada más. Laura se quedó sola, sosteniendo la carta de Elena Mendoza entre las manos, y supo que al día siguiente tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. Proteger a los niños de la verdad, o dejar que la verdad los liberara, aunque esa libertad significara perderlos para siempre. Hay decisiones que nos cambian para siempre, decisiones que no tomamos con la cabeza, sino con esa parte del alma que sabe distinguir entre lo que queremos y lo que es correcto. Y a veces, lo correcto duele más de lo que podemos soportar. El sábado amaneció nublado. El cielo estaba cargado de nubes grises que amenazaban con llorar en cualquier momento, como si el universo supiera que ese día algo importante iba a suceder. Laura se levantó antes del amanecer. No había dormido. Se había quedado despierta toda la noche mirando el techo, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Andrés dormía de espaldas a ella. No se habían hablado en 2 días. Laura se vistió en silencio. Bajó a la cocina. Preparó café que no se tomó. Se sentó a la mesa y esperó. A las 7 de la mañana escuchó pasos en las escaleras. Sofía apareció en la cocina, descalza, con el cabello revuelto y los ojos hinchados como si tampoco hubiera dormido. ¿Hoy es sábado?, preguntó con voz suave. Laura asintió. Sí, mi amor. Sofía se sentó frente a ella. ¿Vamos a ir al parque?
Laura sintió que se le cerraba la garganta. ¿Tú quieres ir? Sofía miró sus manos sobre la mesa. Eran manos pequeñas, con uñas mordidas y cicatrices de juegos en el jardín. Creo que sí. Laura extendió su mano y tomó la de la niña con ternura. ¿Sabes lo que eso significa? Sofía asintió despacio. Significa que voy a ver a mamá Elena. Sí. ¿Y eso está bien? Laura sintió que las lágrimas amenazaban con escapar. Sí, mi amor, está bien. Está más que bien. Sofía levantó la vista. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas contenidas. ¿Pero tú sigues siendo mi mamá también? Y ahí estaba. La pregunta que Laura más temía. Se arrodilló frente a la niña y tomó su rostro entre las manos con toda la ternura del mundo. Siempre voy a ser tu mamá, Sofía. Siempre. Nada ni nadie puede cambiar eso. Pero Elena también es tu mamá, y merece verte. Merece saber que estás bien. Sofía comenzó a llorar. Laura la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el corazón se le rompía en pedazos pequeños y afilados. ¿Y si ella quiere que me vaya con ella?, susurró Sofía contra su hombro. Laura cerró los ojos con fuerza. Entonces hablaremos, todos juntos. Pero nadie va a obligarte a nada, mi amor, nadie. A las 3 de la tarde, Laura, Sofía y Tomás salieron de la casa. Andrés se había encerrado en su estudio. No había querido despedirse. Laura sabía que estaba furioso. Sabía que sentía que lo estaba traicionando, pero también sabía que esto era lo correcto. El parque estaba a 10 minutos caminando. Era un parque pequeño, con columpios azules, un tobogán rojo y bancas de madera bajo los árboles. Cuando llegaron, había pocas personas. Una pareja de ancianos alimentando palomas, un hombre corriendo con audífonos, 2 niños jugando en los columpios, y en una banca al fondo, bajo la sombra de un sauce llorón, una mujer. Laura la reconoció de inmediato, aunque nunca la había visto. Era delgada, demasiado delgada, como si hubiera pasado hambre más veces de las que podía contar. Su cabello castaño claro caía sobre sus hombros en ondas despeinadas. Vestía un suéter azul desgastado y pantalones vaqueros con parches en las rodillas. Pero lo que más llamó la atención de Laura fueron sus ojos. Ojos marrones, enormes, llenos de esperanza y terror mezclados. Los mismos ojos de Sofía. Elena Mendoza se puso de pie lentamente cuando los vio acercarse. Llevaba una mano a su boca, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sofía se detuvo a mitad del camino. Laura sintió cómo la niña apretaba su mano con fuerza. ¿Es ella?, susurró Tomás, escondiéndose detrás de Laura. Sí, mi amor, respondió Laura con voz quebrada. Es ella. Elena dio un paso adelante, luego otro. Sus piernas temblaban tanto que parecía que iba a caerse. ¿Sofía?, dijo con voz rota. ¿Tomás? Sofía soltó la mano de Laura, y entonces despacio comenzó a caminar hacia ella. Laura sintió que algo se desgarraba dentro de su pecho. Elena cayó de rodillas cuando Sofía llegó frente a ella. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «Mi niña», sollozó. «Mi niña hermosa, creciste tanto». Sofía la miraba con ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué te fuiste?» Elena negó con la cabeza, llorando con tanta fuerza que apenas podía hablar. «No me fui, mi amor. Nunca me fui. Me obligaron. Me quitaron lo único que me importaba en este mundo. ¿Por qué? Porque era pobre, porque no tenía casa, porque el mundo decide quién merece tener hijos y quién no». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Te escribí cartas». «Lo sé. Las recibí todas. Las guardé todas. Yo también guardé las tuyas». Elena extendió las manos, temblando. «¿Puedo abrazarte?» Sofía dudó solo un segundo, y entonces se lanzó a los brazos de su madre. Elena la abrazó como si el mundo fuera a terminar, como si ese abrazo tuviera que durar toda una vida porque tal vez era el único que tendría. Sollozó contra el cabello de su hija, susurrando palabras rotas. «Perdóname, perdóname, perdóname».
Laura observaba desde lejos, con las manos sobre los hombros de Tomás, llorando en silencio. Tomás miraba la escena con los ojos muy abiertos. ¿Esa es mamá Elena? Laura asintió, incapaz de hablar. ¿La recuerdas? Tomás negó con la cabeza. No mucho. Pero huele como en mis sueños. Y entonces, sin que Laura pudiera detenerlo, el niño corrió hacia Elena. Ella lo vio venir y abrió los brazos justo a tiempo. Tomás se estrelló contra ella y la abrazó con fuerza. «Mamá», dijo con voz pequeña. «Mamá, Elena». Elena lo apretó contra su pecho, llorando aún más fuerte. Mi bebé hermoso. Creciste tanto que casi no te reconozco». Laura se quedó de pie, sola, a 5 metros de distancia, viendo cómo la familia que había construido se reunía con la familia que nunca debió separarse. Y sintió algo extraño, dolor, sí, pero también algo más, algo que no esperaba sentir. Paz, porque a veces el amor verdadero no es aferrarse, es soltar. Después de varios minutos, Elena levantó la vista y miró a Laura. Se puso de pie despacio, sin soltar las manos de sus hijos. Caminó hacia ella con pasos inseguros. Y cuando estuvo frente a Laura, cayó de rodillas otra vez. «Gracias», susurró con voz rota. «Gracias por cuidarlos. Gracias por amarlos cuando yo no pude». Laura se arrodilló también, con lágrimas corriendo por su rostro. «No tienes que agradecerme. Ellos me dieron más de lo que yo jamás les di». Elena negó con la cabeza. «No, tú les diste un hogar, les diste estabilidad, les diste todo lo que yo no pude darles». Laura tomó las manos de Elena entre las suyas. «Y tú les diste la vida, les diste amor, les diste la fuerza para sobrevivir». Las dos mujeres se miraron a los ojos. Dos madres, dos corazones rotos, dos amores que nunca debieron competir. «No vine a quitártelos», dijo Elena con voz temblorosa. «Solo vine a verlos, a asegurarme de que están bien». Laura apretó sus manos con ternura. «Están bien, te lo prometo, están más que bien». Elena asintió llorando. ¿Puedo seguir viéndolos? No todo el tiempo. Solo a veces, solo para saber que existen». Laura sintió que el corazón se le partía y se sanaba al mismo tiempo. «Puedes verlos siempre que quieras. No voy a separarlos otra vez». Elena la miró con incredulidad. «¿De verdad?» «De verdad». Y entonces las dos mujeres se abrazaron. Dos extrañas unidas por el amor a dos niños. Dos madres que aprendieron que el amor no se divide, se multiplica. Sofía y Tomás las observaban tomados de la mano. «¿Ahora tenemos dos mamás?», preguntó Tomás. Sofía asintió, sonriendo entre lágrimas. «Sí, ahora tenemos dos mamás». Y por primera vez en 3 años, sintieron que estaban completos. Esa tarde, cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las nubes, Elena se despidió. Besó la frente de sus hijos con ternura. «Volveré el próximo sábado. ¿Está bien?» Sofía asintió. «Está bien». Elena miró a Laura con gratitud infinita. «Gracias. Por todo». Laura sonrió entre lágrimas. «Gracias a ti, por traerlos al mundo». Elena se alejó caminando despacio, mirando hacia atrás cada pocos pasos, como si temiera que todo fuera un sueño. Laura tomó las manos de Sofía y Tomás. «¿Están bien?» Los dos asintieron. «¿Vamos a casa?» «Sí», dijo Sofía. «Vamos a casa». Y los tres caminaron de regreso, bajo el cielo nublado que finalmente comenzaba a llorar. No lágrimas de tristeza, lágrimas de alivio, porque a veces la vida nos enseña que una madre no es quien te trae al mundo, ni quien te enseña a amar el mundo. Es quien nunca deja de buscarte, y quien nunca deja de cuidarte, aunque eso signifique compartirte con alguien más. Dicen que los finales felices no existen, que la vida es demasiado complicada para atarse con moños bonitos, que siempre queda algo roto, algo pendiente, algo que duele. Y tal vez sea cierto, pero también es cierto que hay finales que sanan, finales que no resuelven todo, pero que nos permiten respirar otra vez,
Finales que nos enseñan que el amor verdadero no es perfecto. Es suficiente. Pasaron 4 semanas desde aquel encuentro en el parque. 4 semanas en las que Sofía y Tomás vieron a Elena cada sábado. 4 semanas en las que Laura aprendió a compartir a sus hijos sin sentir que los perdía. 4 semanas en las que Andrés lentamente comenzó a entender que el amor no es posesión, es libertad. La casa volvió a oler a pan recién horneado. Canela volvió a correr por el jardín persiguiendo pelotas. Las risas volvieron a llenar los pasillos. Pero había algo diferente, algo más completo. Sofía ya no escondía su cuaderno. Lo dejaba abierto sobre su escritorio con dibujos de 2 mujeres. Una con cabello recogido en un moño, otra con cabello suelto cayendo sobre los hombros, ambas sonriendo. Tomás dejó de tener pesadillas. Dormía toda la noche, abrazado a su almohada, soñando con parques y columpios azules. ¿Y Laura? Laura aprendió que ser madre no significaba serlo todo para alguien, significaba ser suficiente. Una tarde de agosto, mientras Laura regaba las hortensias, Sofía salió al jardín con algo en las manos. «Mira lo que escribimos», dijo con timidez. Laura dejó la regadera y se secó las manos en el delantal. ¿Escribieron? Tomás y yo, para mamá Elena. Laura sintió un nudo en la garganta. Sofía le entregó una hoja de papel doblada con cuidado. Estaba decorada con dibujos de flores y corazones. Laura la desplegó con manos temblorosas y leyó. «Querida mamá Elena, Tomás y yo queremos que sepas algo importante. Ahora tenemos 2 mamás. Una que nos trajo al mundo y nunca dejó de buscarnos, y otra que nos enseñó a amar el mundo y nunca dejó de cuidarnos. Las 2 son nuestras mamás, las 2 están en nuestro corazón, y eso está bien, porque el amor no se divide, se multiplica. Gracias por no olvidarnos, gracias por seguir buscándonos, gracias por amarnos aunque doliera. Te queremos». Sofía y Tomás. Laura terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Miró a Sofía, que la observaba con ojos esperanzados. «¿Está bien?», preguntó la niña. Laura se arrodilló frente a ella y la abrazó con fuerza. «Está perfecto, mi amor. Está perfecto». Sofía la abrazó de vuelta. «¿Tú también vas a escribirle?». Laura se separó despacio y limpió sus lágrimas. «Creo que sí». Esa noche, después de acostar a los niños, Laura se sentó en la mesa de la cocina con una hoja en blanco frente a ella. Andrés entró con 2 tazas de té, dejó una frente a Laura y se sentó a su lado. «¿Vas a escribirle?». Laura asintió. «Creo que es importante». Andrés miró la hoja en blanco y suspiró. «Siento haber sido tan cerrado con todo esto». Laura tomó su mano. «Tenías miedo. Yo también. Pensé que los íbamos a perder. Y yo pensé lo mismo». Andrés apretó su mano con ternura. «Pero no los perdimos, ¿verdad?». Laura sonrió entre lágrimas. «No, los ganamos más». Andrés besó su frente. «Eres una mujer increíble, Laura, y una madre aún mejor». Ella cerró los ojos, sintiendo cómo las palabras sanaban algo dentro de ella. Cuando Andrés subió a dormir, Laura tomó el bolígrafo y comenzó a escribir. «Elena, no sé cómo empezar esta carta. He intentado escribirla 1000 veces en mi cabeza y nunca encuentro las palabras correctas. Así que voy a ser honesta. Al principio te tenía miedo. Miedo de que vinieras a quitarme a mis hijos. Miedo de que ellos te eligieran a ti y yo quedara sola otra vez. Pero ahora entiendo que el amor no es una competencia. Sofía y Tomás no tienen que elegir entre tú y yo. Nos tienen a las 2, y eso es un regalo. Tú les diste la vida, les diste tu fuerza, les enseñaste a sobrevivir cuando todo parecía imposible. Yo les di un hogar, les di estabilidad, les enseñé que merecen ser amados sin condiciones. Pero juntas les dimos algo más importante. Les dimos la certeza de que nunca estarán solos. Quiero que sepas que siempre serás bienvenida en esta casa. No como una visita, como familia, porque eso es lo que eres. Familia.
Gracias por no rendirte. Gracias por buscarlos cuando todos te dijeron que los olvidaras. Gracias por amarlos aunque doliera más de lo que podías soportar. Tus hijos están bien, están felices, están completos, porque te tienen a ti y me tienen a mí. Y eso, Elena, es más de lo que jamás soñamos. Con cariño, Laura. Dobló la carta con cuidado, la metió en un sobre, escribió el nombre de Elena en el frente. Al día siguiente, se la entregó cuando se encontraron en el parque. Elena la leyó sentada en la banca bajo el sauce llorón, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminó, miró a Laura y sonrió. «Gracias», susurró, «por todo». Laura se sentó a su lado. «No, gracias a ti». Y las dos mujeres se quedaron sentadas en silencio, viendo cómo Sofía y Tomás jugaban en los columpios azules, riendo con esa risa que solo tienen los niños que saben que son amados. Dos madres, un amor multiplicado, una familia imperfecta, pero completa. Meses después, Elena plantó un jazmín en la entrada de su pequeño apartamento que finalmente pudo alquilar con ayuda de Laura y Andrés. Cada primavera, el jazmín florecía con flores blancas y perfumadas. Y cada vez que Sofía y Tomás la visitaban, Elena les mostraba las flores y les decía: «Esto es por ustedes, porque incluso en la oscuridad siempre hay algo que florece». Laura guardó todas las cartas en una caja de madera, la primera carta de Elena, la carta que ella misma escribió pidiéndole que no los buscara, la carta final donde Sofía y Tomás declararon que tenían dos mamás. La guardó en el armario de su habitación, junto a las fotografías de la adopción y los dibujos de Sofía. Y cada vez que la miraba sonreía, porque esa caja no guardaba dolor, guardaba amor, el tipo de amor que rompe corazones para poder sanarlos, el tipo de amor que no elige, se multiplica. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con silencios rotos, promesas guardadas y un amor tan inmenso que no cabía en un solo corazón. Así que decidió habitar en dos. Una historia que nos susurra al oído que la maternidad no siempre toca a nuestra puerta de la forma que soñamos. A veces llega entre lágrimas de parto. A veces llega en la firma temblorosa sobre un documento de adopción. Y a veces florece cuando dos mujeres comprenden que el bienestar de un niño es más sagrado que la necesidad de ser la única dueña de su amor. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Laura decidió llevar a los niños al parque sabiendo que podía perderlos? ¿O tal vez cuando Elena cayó de rodillas frente a sus hijos después de 3 años de buscarlos sin descanso? ¿Fue acaso cuando Sofía y Tomás escribieron esa carta diciendo que ahora tenían dos mamás y que estaba bien? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son refugio para quien necesita sentirse comprendido. Para quien alguna vez tuvo que soltar lo que más amaba. Para quien aprendió que amar no es poseer, es compartir. En este canal celebramos las historias que nos recuerdan lo que realmente importa. El coraje de una mujer que tuvo miedo de perder a sus hijos, pero eligió hacer lo correcto. La fuerza de una madre que nunca se rindió, aunque todos le dijeron que lo hiciera. Y esa clase de amor maternal que no conoce fronteras, que no entiende de papeles legales, que simplemente existe, porque sí. Porque el amor verdadero no pregunta ¿de quién eres? Pregunta ¿estás bien? Y cuando la respuesta es sí, el amor sonríe y se queda en silencio. A veces, lo más valiente que podemos hacer es soltar lo que amamos para que pueda crecer. A veces, el acto de amor más grande es permitir que otro corazón también ame. Y a veces, las familias más hermosas son las que se construyen con retazos de dolor, con hebras de esperanza y con el hilo dorado del perdón. Laura nunca olvidó aquel día en el parque. El día en que vio a sus hijos correr hacia los brazos de otra mujer y sintió que el mundo se acababa. Pero también fue el día en que aprendió que el amor verdadero no es egoísta, es generoso. Elena tampoco olvidó. Cada sábado llegaba puntual al parque, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho.
y cada vez que veía a Sofía y Tomás corriendo hacia ella, sentía que la vida le devolvía un pedacito de lo que le había quitado. Y Sofía guardó todas las cartas, las de mamá Elena y las de mamá Laura. Las guardó en una caja de metal que escondía bajo su cama, y cuando tenía miedo, cuando se sentía confundida, las leía todas, y entendía que no tenía que elegir, porque el amor nunca pide que elijamos, solo pide que abramos el corazón. Años después, cuando Sofía fuera una mujer adulta, escribiría su propia carta, una carta que nunca enviaría a nadie, porque era solo para ella. Una carta que decía: tuve dos mamás, una que me enseñó a ser fuerte, otra que me enseñó a ser tierna, una que me mostró que la vida puede ser injusta, otra que me mostró que la vida también puede ser generosa, y ambas me enseñaron que el amor verdadero no se mide en años ni en títulos, se mide en presencia, en entrega, en esa capacidad de amar incluso cuando duele. Pero eso sería mucho después. Ahora, en este momento, Sofía solo tiene 8 años, Tomás solo tiene 6, Laura aún hornea pan los domingos, Elena aún llega temprano los sábados, Andrés aún abraza a sus hijos antes de dormir, y Canela aún persigue pelotas que nadie le lanza. Y todos, de alguna forma imperfecta y hermosa, son familia. Querida alma que nos acompañas hasta aquí, si esta historia tocó algo dentro de ti, si te recordó a alguien que perdiste, a alguien que encontraste, o a alguien que nunca dejaste de buscar, déjanos un like, suscríbete a este canal, donde cada semana florecen historias que sanan, historias sobre madres que no se rinden, familias que se construyen con amor y no con sangre, y esos momentos donde la vida nos rompe el corazón, solo para enseñarnos que podemos amar con los pedazos. Comparte esta historia con quien necesite escuchar que nunca es tarde para abrazar lo que amas, con quien haya tenido que soltar, con quien haya tenido que perdonar, con quien sepa que el amor verdadero no es fácil, pero vale la pena, siempre vale la pena. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por permitir que estas palabras habitaran tu corazón por unos minutos. Gracias por creer que las historias pueden cambiar vidas, porque lo hacen, una palabra a la vez, un corazón a la vez. Nos volveremos a encontrar muy pronto, justo cuando tu alma necesite escuchar una nueva historia, porque aquí, en este espacio, siempre habrá una voz esperándote, una historia esperándote, un abrazo esperándote. Hasta entonces, recuerda, a veces el amor verdadero no llega en forma de promesa. Llega en forma de una carta escrita con lágrimas, en forma de dos mujeres que deciden que un niño merece más de lo que cualquiera puede darle sola, en forma de una familia imperfecta que se construye con retazos de dolor y se sostiene con hilos de amor. Y eso, querida alma, es más que suficiente, siempre lo será.